Bien compañeros, en esta clase voy a mostrarles cómo trabajar con Divi. Vamos a ver cuáles son las herramientas para poder editar, ¿no? El constructor como tal de Divi lo vamos a conocer. Bien, entonces en la clase pasada ustedes crearon un archivo. Este es el archivo principal en el cual vamos nosotros a trabajar. Para esto entonces vámonos por favor en la sección de escritorio a las páginas. Dentro de páginas vamos a dar clic dentro de esta opción que bueno, aquí se quedó como sin título. Lo vamos a dar clic en editar con Divi. Fíjense, en vez de dar clic en editar, damos clic en editar con Divi. No pasa nada si ustedes dan clic aquí, prácticamente nos estamos saltando un paso al dar clic en esta sección. Lo que va a pasar es que nos va a mandar directo al constructor en la vista frontal. Aquí está. A mí me pasó esto porque no salvé bien mi archivo. Si ustedes también lo cerraron y bueno, han vuelto a abrir el archivo, les va a pasar esto que ustedes acaban de ver. Le tienen que dar simplemente que utilice el layout. Como ya lo vimos en la clase pasada, eligen la hoja que acaban de crear y listo. Ahora yo voy a darle clic en salvar como borrador. En la parte inferior, fíjense, aquí abajo tienen un menú. En la parte inferior, si no les aparece esta opción, quiere decir que está cerrado este menú. Si yo doy clic aquí en esos tres puntitos, fíjense, doy un clic y aquí me aparecen estas herramientas. Hasta en la parte inferior del lado derecho tenemos lo que es el borrador o publicar elemento. En este caso solo queremos salvarlo como borrador. Si ustedes tienen ya su archivo así abierto, de esta forma, pues bueno, lo que van a hacer es van a ver estos elementos. ¿Cómo funciona Divi? Son cajas que vas a almacenar dentro de otras cajas. Así es como funciona el HTML y el CSS. Ustedes tienen que imaginar que tienen una caja y dentro de esa caja pueden meter dos cajitas más o tres cajas más, y dentro de esas dos o tres cajas más van a meter ciertos elementos. Pueden ser palabras, pueden ser imágenes, fotografías, lo que ustedes deseen. ¿Para qué? Para que esto lo vean las personas que ingresan a su dominio. En este caso vamos entonces nosotros a ver lo siguiente. Fíjense, si yo coloco mi cursor aquí dentro de mi pantalla, voy a ver que tengo un elemento morado que aparece del lado izquierdo. No necesito presionar nada. Al dejar aquí mi cursor aparece esto. Fíjense, esta es mi primer caja. Esa es la caja mayor, abarca todo esto. Pero dentro de esa caja hay otra caja dentro, que es la de estos elementos que son grises, que son más módulos. Esos módulos ¿sí? incluyen este tipo de información que ustedes están visualizando. Entonces voy a scrollear un poco más antes de ingresar. Quiero que vean aquí abajo la diferencia. Fíjense, aquí aparece otra caja. Esta caja es azul. ¿Sí? Este contenedor ¿sí? es una sección que puede tener dentro un cierto número de columnas. Está en la parte azul. Posteriormente está la parte verde. Y después de esta parte verde, fíjense que tienen cajitas grises. ¿Sí? Entonces, estamos diciéndole que tenga un contenedor que abarque el 100%. Y este contenedor a su vez, quiero que tenga otra caja que va a generar las columnas. ¿Sí? Que es este elemento verde. En el cual yo voy a dividirlo en el número de secciones que quiera. En este caso se está dividiendo en dos. Pero si coloco mi cursor en la parte inferior, veo que tengo tres divisiones. Ahora, dentro de estas tres divisiones yo estoy agregando ciertos elementos. En este caso estoy agregando una imagen con texto y una pequeña descripción. ¿Vale? Al irme aquí abajo, vuelvo a tener, voy a dar un clic aquí para que esto se mueva un poquito. Aquí está. Tengo otro contenedor que inicia con lo azul, después cambia a lo verde. ¿Sí? Y lo mismo, tengo aquí dos elementos. Tengo el elemento izquierdo y el elemento derecho. Y así es como se ve repitiendo esto. Ahora vamos a entrar un poco más a detalle en esta opción. La primera sección, que es la morada, fíjense, si yo doy clic, si se dieron cuenta, todos estos menús que aparecen aquí tienen la misma estructura, lo único que cambian es el color. Entonces, por ejemplo, si yo doy clic aquí en el engrane, que es la de sección, se va a abrir esta pequeña ventanita. Esta pequeña ventana me va a tener una sección que se llama contenido, diseño y avanzados. Entonces aquí en el contenido
me está diciendo que yo puedo agregar una imagen de fondo. Esta imagen de fondo, si se dan cuenta, es la que se ve aquí atrás, ¿sí? Dentro de toda esta caja grande. Además, puedo yo agregarle algún tipo de color enfrente, algún degradado, video, patrón y demás. Esta opción de el background y de lo que son las mascarillas son nuevas dentro de Divi. Son relativamente nuevas. Tiene un par de meses que salieron y ha ido agregando mucho más secciones. Además, yo puedo esta sección nombrarla con algo, un identificador que yo pueda recordar. En este caso se llama automáticamente cabecera, ¿sí? De página. Después yo puedo decirle que toda esa sección tenga un diseño. Puedo indicarle que esta sección tenga cierto número de divisiones, un tamaño en especial, una anchura, altura, que tenga bordes, que tenga tal vez sombras, algún tipo de filtro o animación al aparecer. Pero además puedo agregarle dentro de la sección avanzada algún tipo de estilos, ¿sí? Predefinido, agregar aquí mis propios estilos, mis propias clases, agregar condicionales para decirle que tal vez se muestre a una hora o se oculte en determinadas fechas o durante cierto tiempo. O sea, está muy padre eso. También puedo indicarle que se vea dentro de algún tipo móvil, tableta, escritorio, y de acuerdo a como yo haga clic o haga el check, pues bueno, se va a ocultar en ese tipo de dispositivo. Voy a dejarlo por ejemplo aquí activo en el teléfono y en la tableta, ¿no? Solo se va a ver en el modo de escritorio. Después puedo hacerle un poquito más de ajustes, puedo hacer un tipo de transición, si es que tiene algún tipo de animación, pues bueno, me va a aparecer. Cabe mencionar que de acuerdo a la herramienta que ustedes estén seleccionando, tanto el diseño como el avanzado pueden variar un poco. ¿Vale? Esto tiene que ver ya más con temas de HTML y CSS, las posiciones absolutas o relativas. Y bueno, ¿qué efectos queremos que cause al realizar el scroll? Si recuerdan, les mostré un ejemplo en la clase pasada donde al ir scrolleando se iban juntando o expandiendo las imágenes. Esto se hace a través de los efectos de scroll. Aquí, si yo ya hice los cambios que me parecen prudentes, lo único que hago es que doy clic aquí en la palomita verde y listo, guardé esta sección. Mas no quiere decir que guardé ya todos los ajustes de mi página. Una vez que yo guarde las secciones, lo recomendable es que vayamos al menú inferior y demos clic en la parte derecha donde dice en este caso salvar como borrador. Si ya lo tienen publicado, va a cambiar este botón a salvar y ahí es donde van a estar dando clic. Ahorita todavía no lo tengo porque no le he dado clic en publicar. Ya que cambié la parte superior, ahora vamos a ver en esta cajita que tenemos dentro. Doy clic y observen que lo que tengo es un texto el cual dice Divi for Business. Yo aquí le voy a cambiar por el título que yo desee. Cómo ganar dinero, por ejemplo. Y aquí me indica que yo puedo poner un subtítulo, ¿no? Directamente en línea, por ejemplo. Esto suele ocuparse, o los primeros renglones suelen ocuparse por las palabras de atracción al cliente, ¿sí? Nuestras palabras clave y ese enganche para venta. Ahora aquí yo tengo el botón número 1 que dice Learn More o Contáctanos, ¿no? Y de aquí pues bueno, ya enviaría al usuario a su sección correspondiente. Posteriormente yo tengo una caja de texto. Si se dan cuenta, es una caja similar a la que ustedes ocupan dentro de Word, Excel o documentos en línea, ¿no? Para edición. Aquí yo puedo poner el texto que yo desee. Ahí está. Entonces la información que yo escribo aquí va a aparecer directamente en esta sección. Puedo además yo agregar cierto número de imágenes. Una imagen en la cabecera, hacia la izquierda o derecha. Yo puedo indicarle que cuando se presione un botón envíe a alguna página, URL o demás. En este caso, como no envía a ningún lado, tengo un gatito nada más. Esta ventana que están viendo aquí, yo puedo crecerla. Al colocar mi cursor aquí en esta esquina me aparece este circulito con la flecha. Entonces puedo ampliarlo para ver mucho más sencillo mi página. Y lo mismo, puedo agregar el background. Aquí en el background, en este caso, se dan cuenta, tengo un color de degradado. Este degradado es este que estoy viendo aquí enfrente. Entonces yo puedo dar un clic y cambiar este tono por el tono que yo desee, ¿sí? Aquí lo que me interesa ver, sobre todo de esto en esta sección, es que si se dieron cuenta, en la caja exterior, la que contiene todo, teníamos la imagen o tenemos la imagen del edificio.
y en esa caja que está enfrente, que está abarcando todo ese porcentaje también, estamos teniendo lo que es el color. Entonces ustedes pueden decidir si este color es elíptico, cono, circular y demás. Pueden ir jugando con todas estas herramientas. Por eso les decía que pueden editar de la forma que a ustedes se les ocurra. Esto solo es en contenido. Fíjense, ahora en diseño tengo muchísimas más opciones, en las cuales ahorita no voy a entrar a detalle porque estamos viendo la estructura. Sin embargo, me interesa que ustedes, ya teniendo su plantilla instalada, empiecen a jugar un poco con esto. Recuerden que no pasa nada. Últimamente, si se equivocan, lo que hacen es que eliminan esta hoja y vuelven a generar una nueva hoja y listo, sale sin problema. Aquí en este caso estamos diciendo que el texto y el logo pues bueno lo tengan centrado, pero podemos alinearlo hacia cualquier lado, ¿no? Hacia la izquierda o derecha, como se nos plazca. Aquí también podemos decirle que pues bueno tenga un tipo de icono al hacer un tipo de scroll, o mostrar aquí por ejemplo el scroll es este de aquí, para que me muestre más hacia abajo. Puedo poner bordes y demás. Si se dan cuenta, son similares y son herramientas muy fáciles de manejar, porque si ustedes quieren trabajar el ajuste, por ejemplo, de esta cabecera, pues bueno, lo que hacen es que aquí en diseño, dice, me voy a ir al título, aquí texto de título, y en vez de que sea blanco, a lo mejor lo quiero amarillo, ¿no? Pues dan clic aquí en el color amarillo y listo. Además tienen aquí la opción de cambiar el puntaje del texto, disminuir o aumentar. Pueden ajustar lo que es el espaciado entre cada una de las letras o la altura. Pueden generar sombras. ¿Sí? Pueden, no sé, tal vez el body text en este caso sería este texto que está en el cuerpo. Aquí yo lo tengo como texto. Aquí está body, fíjense, body. Pues bueno, entonces en diseño, body text es esto. Ustedes lo tienen como color blanco, podrían ponerlo color naranja, ¿sí? O algún otro color que a ustedes les plazca. Voy a dejarlo ahorita blanco. Y hacer los mismos ajustes de sombra y demás. También a los botones pueden agregarles algún color, cambiar los colores, los estilos. Aquí yo tengo el color de texto, text color, pero también tengo lo que es el color de fondo de mi botón. Yo en vez de dejarlo verde podría dejarlo en color azul y podría indicarle posteriormente que tenga un borde de cierto ancho y ese borde lo tenga tal vez de otro color. Entonces es una herramienta bastante completa, con lo cual podemos editar nuestros objetos fácilmente. Aquí en este caso en los botones, por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos este escritorio y tenemos el cursor. La opción hover, para los que no saben, es cuando tú pasas el mouse sobre un botón, hace algún tipo de cambio de color, texto o forma, ¿no? Aquí por ejemplo, si yo selecciono esto, fíjense que cambió automáticamente a blanco. Yo le puedo decir que cuando se presione o pase a blanco, cambie a tono morado. Entonces va a estar mi botón inicial así, y cuando pase mi cursor, pues bueno, va a cambiar de esta forma. Ahora, ya que tenemos esto, podemos también definir si el botón va a tener algún tipo de sombra o no va a tener sombra. Tamaños, el botón número 2, también el tipo de tamaños que va a tener aquí mi elemento. Si la caja en general va a tener alguna sombra, si va a tener alguna animación al aparecer, es decir, cuando ingrese, pues bueno, puede aparecer así, o puede aparecer un fade, o puede aparecer como si fuera un tipo de rebote, etcétera. Ustedes pueden realizar la animación de toda esta caja, ¿sí? Como ustedes lo deseen. Ya recuerden que cuando una vez que hayan hecho los ajustes, van a dar clic aquí en el botón verde y le van a decir nuevamente que salve este borrador. Esto es bueno que lo hagan, porque si pierden la conexión a internet o si se llega a bloquear o a trabar la página por alguna circunstancia de su internet, bueno, tienen ya su avance guardado. En esta sección no tengo color de fondo. Yo doy clic, este es mi contenedor general, no tengo ningún color de fondo. Podría yo poner un color de fondo, lo voy a dejar en blanco. Voy a darle clic. Si no quiero ningún cambio, pues bueno, simplemente doy clic aquí en el tachecito. Y ahora vamos a esta sección que es la de las columnas. Aquí en la sección de columnas, observen que cambia un poquito más a diferencia del menú azul. Yo lo que tengo como extra es esto. Si yo doy clic aquí, yo le puedo indicar que divida en cierto número de columnas en mis elementos. Yo puedo decirle que suba a 3 columnas. Aquí tiene una, aquí tiene otra, aquí tiene otra. ¿Sí? Yo puedo agregarle un módulo en esta sección nueva donde aparece el símbolo de más. Yo puedo decirle que agregue, no sé, tal vez un contador en círculo. Aquí está.
tengo un contador de círculo donde me va a indicar que pues bueno, tiene un número definido que es el 50%. Puedo poner un título, puedo poner algún tipo de background, de color de fondo, y puedo hacer todos los ajustes que a mí me vengan en gana. Entonces voy a salvar. Si se quieren agregar nuevas secciones, entonces lo que tienen que hacer es dar clic en los círculos de más que aparecen. Imaginen que aquí yo quiero agregar un objeto debajo de este círculo. Presiono el símbolo de más y le digo qué es lo que quiero agregar. Sabes que a lo mejor tú quieres agregar una, no sé, una imagen nueva. Entonces doy clic aquí, me aparece la imagen, se abre la ventana en modo automático y yo aquí selecciono la imagen que quiero agregar, el fondo y demás. Entonces yo voy a dar clic aquí en salvar y listo, ya tengo aquí mi imagen agregada. Pero si yo quiero eliminar alguno de estos elementos, lo único que tengo que hacer es coloco mi cursor sobre el elemento y aquí tengo un botecito de basura. Entonces lo que hago es que puedo eliminar el bote de basura. Por otro lado, si yo quiero mover el orden, por ejemplo, de los elementos, pues bueno, aquí tengo una opción que es como una cruz. Doy clic en esta cruz, lo paso hacia acá arriba, por ejemplo, y está antes de mi texto, pero si el texto no quiero que quede en esta columna, le doy clic sostenido, arrastro donde está el símbolo de más, aparece una pequeña caja gris, lo suelto y listo, ya cambié de posición mis elementos. Aquí tengo entonces lo que son dos objetos. Aquí tengo otro objeto, pero que se divide en 3 columnas. Estos elementos los puedo dividir en este número de columnas, hasta 6 columnas, y puedo darles este tipo de estructura, ¿sí? Que tenga a lo mejor aquí un elemento más pequeño y aquí en la segunda columna que sea más grande, para ir dándole diseño y forma a estos elementos. Así es como trabaja de forma general lo que es el constructor de Divi. Prácticamente se va repitiendo esto, solo es ir agarrándole práctica, arrastrando y moviendo objetos. Así como arrastré y moví estos objetos internos, yo puedo cambiar también lo que son las columnas. Miren, yo puedo subir esta columna aquí y decirle que posteriormente tenga este elemento. Puedo indicarle que aquí dentro de este contenedor pues tenga lo que es un archivo de video. ¿Por qué? Porque también, así como lo hicimos en el ejercicio pasado de forma nativa, aquí nosotros podemos decirle que agregue un elemento que sea de video. Por ejemplo, ustedes escriben la primera palabra, está en inglés todo, entonces yo le pongo video y cuando aparezca video pues me va a indicar que trae por default este videito de Divi. Ustedes pueden cambiarlo. ¿Cómo pueden cambiar estos elementos? Siempre busquen el engrane y dentro del engrane ustedes pueden insertar la URL aquí, ¿vale? Desde nuestra sección de elementos de media, multimedia. Esto lo vamos a ver en otras clases más adelante, pero bueno, aquí ahorita solo es para que ustedes vayan viendo más o menos la estructura. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que por favor ingresen aquí a su pantalla que ya instalaron, a su plantilla, y empiecen a jugar con los elementos. Hagan los ajustes que quieran, sálvenlos, y una vez que ustedes hayan salvado, pues bueno, van a dar clic aquí en publicar. De todas formas, en la siguiente clase voy a explicarles un poco más de otras herramientas que tenemos aquí abajo, pero quiero que empiecen a experimentar con esto. ¿Vale? Entonces nos vemos en la siguiente clase.